Ahora el eje Tauro-Escorpio. Eh, las casas 5 y 11 tienen que ver con el amor. El amor que se ofrece y el amor que se desea. Están totalmente, son opuestos, ¿no? Son dos cosas diferentes. Eh, También en la casa 5 tiene que ver con lo que yo puedo crear. Es el amor y también es lo que yo puedo crear, mientras la 11 es lo que yo deseo que sea creado en mí. O sea, es algo que yo deseo adquirir, anhelo poseer para mí. Entonces, eh, pues uno puede desear muchas cosas, pero hasta desear necesita ser comprendido, estudiado, analizado y a veces limpiado, porque tú puedes desear cualquier porquería y te equivocas. Y eso que deseaste y te llega no va a ser tan bueno como tú pensabas, al contrario, te puede hacer daño. Es decir, evaluar el deseo es importante. No se le da importancia, ¿saben? Pero es importantísimo. Vaya, imagínate que tú vas a una tienda y tú deseas comprarte todo, pues te compras todo y te quedaste sin dinero. Y después, ¿de verdad querías todo eso? No, basura, tienes la casa llena de cosas ahí que no vas a usar, no te gustan, tendrás que regalárselo a otras personas. Entonces, si tú sabías lo que querías, mira, yo entro ahí porque quiero la pizarra esa que se mete se conecta con el puerto USB y agarras un lápiz y tú escribes y se escribe en la pantalla. Eso es lo que yo quiero. Eso. Entonces, vale, y me compro eso. Y feliz. Próximo programa me verán a mí escribiendo bien, fluido, ¿no? No como el mouse. Entonces, saber lo que se desea es clave para ser feliz de manera más fácil. Ahora, esto es mucho más amplio que ir a una tienda a comprar una tabla. Es mucho más profundo. Son los amigos que quiero tener, son las actividades nutritivas a las cuales yo quiero acudir en mis tiempos libres, ¿verdad? Las amistades que me hacen bien. Y, y bueno, estoy hablando ya de la casa 11 donde está la luna. Entonces, se mejora la casa 5. La casa 5 en mi capacidad creativa, mi deseo de ofrecer de mí lo que yo puedo, pues, dar de manera eficiente a otras personas. La casa 5 tiene que ver con ayudar, con nutrir, con festejar, celebrar, hacer que otra persona la pase bien. Y todo porque lo queremos hacer. La casa 5 no tiene nada, no espera ninguna retribución. Esa es la casa 6, ¿no? Donde tú después pasas el sombrero y, bueno, pongan una moneda aquí, aunque sea, ¿no? La casa 5 lo haces feliz. Y mire, y esto es muy importante, ¿eh? O sea, no nos ha pasado a veces que hacemos una cena para un amigo y somos felices aunque la cena nos costó 500 euros. Somos felices porque la pasamos súper bien. Eso es el dar donde no se piensa en el dinero. Se piensa en la gratificación. Es una gratificación muy importante, muy valiosa, que vale más que el dinero. Esa es la casa 5 porque en la casa 6 ya todo pasa por el filtro de que, bueno, esto lo hago porque necesito, porque tengo gastos, llega final de mes, tengo que hacer unos pagos. Es la casa 6 pero la casa 5 no. La casa 5 se tiene gratificación en el mismo hecho de dar. Eso sería Tauro. Déjame decir Escorpio, porque para ligar una cosa con la otra, que antes que se me olvide, ¿no? ¿Qué pasa con la persona que es Escorpio? La persona que es Escorpio, el Piscis y la Luna, que es donde va a ser una limpieza, es en lo que él está dando y ofreciendo y regalando, lo que hace por amor. Capaz que está haciendo cosas por amor que la otra persona no necesita, no quiere, no le hace falta.
sea, como que si yo hiciera una barbacoa, una parrilla, como decimos en Venezuela, e invito a una persona que es vegetariana. Sería algo así. Eso es un error de casa 5 garrafal. Entonces, si tú tienes que tu casa 5 quieres que funcione bien, pues pregúntale a la persona primero qué tipo de comida le agrada y entonces le ofreces algo apropiado. Es una forma de amar con conciencia y no amar a ciegas. Entonces, puse un ejemplo, bueno, de una comida, pero esto en la vida tiene muchísimas cosas. Capaz que tú le estás dando a tus hijos, no sé, el mejor colegio y resulta que ellos lo que quieren es que su papá hable más con ellos. O sea, resulta que tu esposa le estás dando, no sé, le estás comprando una cantidad de accesorios para el hogar y resulta que yo no quiero esos, ella no quiere eso, sino que ella lo que quiere es ir de vacaciones. O sea, uno cree a veces que está ayudando, que está haciendo una gracia y tiene que saber qué hacer para hacer feliz a otra persona. La casa 5 le requiere este, cierto conocimiento, ¿no? No es como Júpiter en 5 que da todo y después agarra tú lo que quieres, lo que te guste. Júpiter en 5 es así, ¿no? Mira, te doy todo, tú agarra aquí lo que te sirve. Entonces, quizás Piscis en 5 también sea un poco así, ¿no? Ah, doy todo, agarra lo que sea. Entonces, pues, eso es la limpieza terrenal, es decir, vamos a entregar de nosotros algo que sea práctico. Y, y lo que se mejora es la casa 11 para los Escorpios, porque adquieres una noción más clara de lo que te hace feliz a ti, que también es importante, muy importante para un sol en Virgo, saber qué quiere. Y esto no es no solo para los Escorpios, es para en general. Nosotros hemos hablado mucho de la Luna y de Piscis, pero la verdad es que hemos hablado poco de cuál es el crecimiento del Sol en Virgo. Lo que pasa con el Sol en Virgo es que es un Sol que no está hecho para todo el mundo, ¿saben? O sea, Virgo es muy selectivo y ¿cómo podríamos decir? Perfeccionista y además único. Es decir, el Sol en Virgo brilla para algo, para conseguir tal cosa. No, no es un Sol que brilla para hacer cualquier cosa para el universo. El Sol en Virgo, la persona que tiene Sol en Virgo, intenta hacer mucha luz en una parte de su vida, en algo concreto y preciso y limitado, ¿no? Sí, sofisticado, prolijo, em, ¿no? Todo eso. Fino, Entonces, finura, con finura, sí, no, no grueso, eso fino. es. Mm. Sigue. No, Sí, indudablemente a mí me parece que al afectar este eje tiene que ver siempre con futuro, ¿no? Porque date cuenta que los hijos son a futuro, su crecimiento y su desarrollo, casa 5 o la casa 11 tiene correcto. que ver con los planes también a futuro. Entonces, al hacer una limpieza allí para Escorpio, es como en qué estoy gastando realmente mi energía, mi entusiasmo. ¿Es contundente? ¿Sirve para algo? Eh, Tal vez la realidad puede ser cruda, ruda, me desilusiona, pero me permite planear mejor hacia dónde disparo, ¿sí? Y lo mismo para Tauro, seguramente son momentos en donde se, se pone en evidencia que un sueño estaba soñando mucho y que no tenía nada que ver con la realidad y que lo puedo llegar a aterrizar para sentirme un poco más libre. Entonces esa depuración para Tauro es un símbolo de libertad también. Me mm, elimino ciertos ideales o ciertos sueños que me tenían atrapado totalmente y que tenían atrapado de pronto unos recursos, un tiempo, una disponibilidad y que ahora después de este eclipse o mediante este eclipse puedo llegar a soltarlos y no sentirme traicionando el proceso, sino sentirme más bien libre.